Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista. Somos Alba y Alexandra, abogadas de Barcelona, de Abogacía y Conciencia, un espacio en el que nos reunimos con otros abogados que están haciendo las cosas de una forma diferente y enfocando sus proyectos o gestionando sus empresas desde un punto de vista más humano y consciente. Hoy tenemos con nosotros a Arantxa Tobaruela, quien ha emprendido recientemente también una firma propia como abogada consciente de la empresa familiar, después de más de 25 años en Garrigues, que por cierto es el despacho donde Alba y yo también nos conocimos hace 9 años. Así que sincronías de la vida, que las tres tengamos eso en común. Hola, Hola, ¿qué Arantxa. tal? Hola, ¿qué Hola, tal, encantada. Muchas Arantxa? gracias por invitarme, por compartir. Bienvenida. Un Gracias. placer, un placer. Y un placer, efectivamente, bueno, que sea Garrigues lo que nos unió en su momento, aunque casi no nos acordemos de haber coincidido, pero esa fue la casa bueno, en nuestro caso nos dio casi los inicios, Alexandra y yo, y no sé si tú también, Arantxa, empezaste Sí, yo acabé la también, carrera en el mes de junio y empecé en septiembre en Carrires a los 23 años y ahí estaba hasta pues los lo mismo. 48, así del tirón. Ole, ole. Así que, Pues vamos allá. Mira, siempre preguntamos a nuestros entrevistados y entrevistadas qué es para ti estar o ser consciente en tu día a día. mira, a mí me parece una pregunta buenísima porque creo que muchos utilizamos la palabra consciencia en general y no todos utilizamos la misma acepción, ¿no? Dentro de que todas ellas son maravillosas. Entonces, yo cuando hablo de conciencia, yo me refiero siempre a la capacidad de saber distinguir distintos planos de existencia dentro del ser, ¿no? Entonces, para mí ser consciente significa tener esa capacidad de saber y de ver lo que es todo mi sistema de estructura de pensamientos, de emociones y cómo funciona ese personaje que es el que interactúa y que soy yo, mi persona, y luego distinguir un plano más interno, más inmutable, más sosegado, que yo le llamo la esencia o el ser, pero vamos, la palabra es lo de menos. Y la conciencia para mí es el saber distinguir esos planos y aprender a moverse entre esos planos, ¿no? Porque si no, la inercia es irte al más externo, al de la persona o al de la personalidad o al del ego, llamémosle como quieras, en el que es mucho más fácil quedar atrapado en tus sistemas y estructuras de pensamiento y emociones. Entonces es aprender a ir a esa parte de tu esencia, del observador, del que está viendo por qué está sucediendo todo eso, ¿no? Y es buscar siempre una trascendencia a cualquier acto cotidiano. Qué Es, bueno. Qué bueno. Nos gusta siempre preguntarlo porque para cada persona es algo distinto, para nosotras también, ¿no? Sí, por eso, que yo igual, yo siempre Sí, sí, acabo sí. preguntando porque es como, pero a ver, cuando hablamos de conciencia o conciencia con S, sin S, Eso. ¿y para ti qué significa? Es como andamos todos con la definición. Y al final las palabras se quedan muy cortas, ¿no? Sí. Tienen muchas acepciones. Y sí, me parece, bueno, muy acertado empezar por ahí. Esa es mi acepción cuando yo digo ampliar los niveles de conciencia o expandir la conciencia es pues esa capacidad de ver distintos niveles de existencia y moverse entre ellos, ¿no? ¿Y cómo fue que Arantxa se topó con esa conciencia, ¿no? Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que en mi caso es muy desde pequeña. O sea, yo esta sensación de tener una esencia o algo trascendente a mi personalidad lo he tenido desde pequeña. He tenido la suerte que en mi familia, pues mi padre tenía una visión como muy más científica, histórica de la vida y mi madre era una profundidad total y metafísica y yo religiosa. Entonces siempre he visto un poco más allá, siempre he visto siempre he tenido la capacidad de conectar cualquier hecho, cualquier pensamiento, cualquier acto que me suceda en la vida con un nivel un poco más profundo, ¿no? Y luego estudiando mucho, yo creo que se amplían los niveles de conciencia o uno, la capacidad de ser consciente la amplía. Básicamente para mí hay dos grandes vías que son necesarias las dos, pero que creo que cada uno se siente más cómoda en una y en otra. Una es toda la vía de la introspección, la meditación, el silencio, ¿no? El ir para adentro y el llegar a tocar esa esencia, esa parte de quietud. Y la otra para mí fundamental es el estudio, es estudiar, formarse, porque hay grandes sabidurías y filosofías que desde la antigüedad nos están hablando
de qué es el ser humano, cómo funciona, la ontología, la cosmogonía, o sea, quién soy yo, de dónde vengo, las típicas preguntas de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, o sea, yo las he tenido desde pequeña, ¿no? Entonces siempre he estudiado mucho. Yo os diría que para mí de los dos caminos siempre me lleva más fácilmente a ese nivel interno el estudio. Aunque haga meditación y silencio, mi manera cuando estoy más perdida en el personaje, mi manera más rápida de volver siempre ha sido a través del estudio, lo que me genera esa profundidad, quizá porque tengo esa parte tan racional o más de control que me es más fácil, con ese conocimiento me amplía, me hace llegar a capas de mí donde me siento más serena, ¿no? Y luego a partir de ahí empecé más tarde con técnicas de silencio o de meditación que me llevan, pero nunca he dejado esa parte de la formación y del estudio. Súper importante, es verdad eso, para no... Sí, para no perderme, bueno, porque yo creo que los que estamos en profesiones como la nuestra, ¿no? Que hay que resolver problemas, que siempre estás tratando de buscar la solución, pues tenemos que asumir que tenemos una parte mental muy desarrollada y que simplemente no la puedes parar y decir, no, ahora voy a meditar, estar en silencio y conectar con mi esencia, ¿no? No sé si os encontráis, yo tengo muchos amigos que me dicen, pero ¿cómo medito? Pero si mi mente no se calla. Entonces digo, bueno, quizá para los que tenemos en nuestro día a día tan desarrollado, eso en Cábala llamamos Binah, esa parte mental o del entendimiento, pues la meditación es un apoyo, pero no la vía más rápido, ¿no? Entonces a estas personas les podemos llegar de otra manera. Depende mucho de la persona, ¿no? Sí. Pero está bien tener esos recursos ahí, ¿no? Y como tú decías, en esta profesión que es así bastante mental, sobre todo la parte del estudio y tener nueva información o nuevas perspectivas, claro, muchas veces es que te da soluciones totalmente novedosas, ¿no? Tendría que ser un poquito más expandida esta forma de estudiar o de difundir, ¿no? Las diferentes técnicas que parece ser que se han olvidado en estos tiempos, pero bueno, sí, parecen muchas veces técnicas nuevas y si te das cuenta son las más antiguas de todas. Lo que pasa que, bueno, se han ido mezclando con otras cosas y hemos dejado ahí la sabiduría ancestral y yo creo que recuperarla es muy importante. Y de hecho lees y hay un lenguaje que está muy actualizado con física cuántica, con ciencia actual que entiendes la filosofía antigua, no de otra manera. Y creo que para un mundo muy occidental, a veces las técnicas orientales no entran tan directas. Hay personas que por su manera de ser sí le van a funcionar muy bien, pero en un mundo a veces también de profesional ejecutivo, empresario, etcétera, hay gente que entra fácil y que le va muy bien esa vía y hay otra que la tiene que combinar con algo más con mentalidad occidental, ¿no? Y ahí esa parte del estudio y de la formación me parece interesante el recuperarla. Un poquito más aterrizado. Bueno, Arantxa, cuéntanos un poco qué es lo que te llevó a emprender por tu cuenta tu firma de abogacía consciente. Pues mira, yo durante estos 25 años en Garrigues, la experiencia con el cliente, luego hablamos si queréis un poquito más de lo que hago exactamente, ¿no? Pero básicamente yo he trabajado con familias empresarias o empresas familiares en todo el tema jurídico de la planificación de la sucesión en los órganos de gobierno, sucesión en la propiedad, etcétera. Entonces, hay una parte que es muy técnica, que es el derecho civil, sucesorio y el derecho mercantil. Pero en el fondo lo que yo me daba cuenta al cabo de todos estos años es que el papel lo aguanta todo, como decimos los abogados, la técnica puede ser maravillosa, pero a esas personas o les damos recursos para que tengan la capacidad de comunicarse o me da igual que les pongas que los acuerdos se adoptan por 2/3 o por 4/5. O sea, el problema es que no saben cómo comunicarse para llegar a un consenso o a un acuerdo, ¿no? Con lo cual, al final, la experiencia me llevaba a lo jurídico es muy importante, pero tiene que ir acompañado de un soporte que les ayude a ver que eso es solo una herramienta, pero que es su persona la que tiene que hacer que esos acuerdos tomen vida, ¿no? Y entonces, muchas veces, pues eso, debajo de una marca que no es la tuya ni la que controlas tú, que no puedes hacer lo que quieras, es más difícil porque es entrar a hablar de valores, del ser, de la persona, de cómo funcionamos. Entonces ya me parecía como muy personal y desde Garrigues iba haciendo, pero ha llegado un momento que digo, estoy al borde de los 50 años, digo, ya me apetece poder hablar y decir lo que considere, porque creo que se necesita y que el mundo está yendo a una velocidad
que es más necesario que nunca, que la gente lo necesita y no sabe muchas veces lo que necesita y que estamos ahora para mí en un escenario, yo siempre les pongo un ejemplo, ahora cuando doy charlas y formación a la Next Generation, a las nuevas generaciones que hay en la empresa familiar, siempre les digo, tenemos lo que es la Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Con unos objetivos de este mundo, queremos que sea maravilloso en el 2030, y el foro de Davos con sus informes de riesgos que vamos, o sea, es como catastrófico, el mundo se acaba, la guerra mundial, las epidemias, las pandemias, en plazos de 2, 5 y 10 años. Ese es el informe de riesgos, ¿no? Entonces, a todo el mundo le dices qué escenario quieres ver en el mundo y obviamente todo el mundo elige pues los ODS, ¿no? La Agenda 2030, pero no tenemos la fortaleza de ser coherentes con eso que queremos ver ahí, ¿no? Entonces, era un poco de, ya, es que no tenemos demasiado tiempo, no por ser catastróficos, sino decir, porque la inercia nos lleva al escenario que no queremos, pero no sabemos cómo llegar al que queremos. O si sabemos, pero como digo yo, hacemos el esfuerzo hasta que nos incomoda. Cuando ya me incomoda, paro. Entonces, en el fondo es ayudar a decir, oye, cómo podemos aumentar los niveles de conciencia, las herramientas que tenemos internas para fortalecer esa coherencia. Decir, oye, yo quiero experimentar esto, pues actúo de manera que quiero experimentar esto, ¿no? Entonces, llevado al plano de la abogacía es, si yo quiero tener un órgano en el que funcione la comunicación con mis hermanos, no vale que lo ponga en un papel. Claro. Tengo que aprender a entenderme a mí mismo y aprender a leer al otro, a entender al otro desde un nivel en el que mi actuación, mi sentir y mi pensar sea coherente con el objetivo, ¿no? Pero si no, yo veía que eso no cuadraba. Pues el papel lo aguanta todo, pero las personas... Y en una empresa familiar parece, en todas las empresas, pero en una empresa familiar con más sentido aún, ¿no? Cuando se mezcla negocios y familia. Total, es que para mí esto, todo este tema es muy relevante en cualquier tipo de empresa, de profesión, para cualquier persona. Claro. Pero en la empresa familiar es que lo ves magnificado porque tienes todos los retos de una relación del ámbito profesional más el ámbito familiar y además con toda una carga que es yo recibo un legado que económicamente es muy potente, con lo cual mi capacidad de impactar en el mundo es muy grande. Por lo tanto, yo creo que es importante que sean conscientes de que el nivel de responsabilidad también lo es, de cara al mundo, a los demás, etcétera. Y muchas veces si no ayudas o colaboras a hacer esta expansión de la conciencia, todo se queda en el yo, mi acción, cuando me la dan, no me hacen caso, mi queja, mi hermano, y al final es ayudar a decir, oye, ¿somos conscientes de la capacidad de impacto que tenemos en el mundo? Como familia empresaria, ¿somos conscientes de que somos gestores de un pedazo de patrimonio con el que podemos hacer un cambio muy importante y por el camino disfrutar de ello? Disfrutar de ello y ser felices con ello. Y entonces yo creo que el deseo puede estar ahí, pero a veces te pierdes por el camino, porque es verdad que hay mucho conflicto, mucha emoción. Entonces, desde la consultoría de empresa familiar sí que se trata todo el tema. A veces en otras áreas de la abogacía no, pero en esta sí que se tienen en cuenta desde hace muchos años las emociones, se trabaja las emociones, el conflicto familiar, pero la experiencia es que te quedas atrapado en las emociones. Entonces, para mí la conciencia es ir a ese lugar que os decía yo, que es un nivel de profundidad más allá de la emoción y de la estructura de pensamiento y de todas mis estructuras mentales y mis creencias, donde todo se resuelve de otra manera, porque es mucho más fácil identificar esencia con esencia que personalidades. Las personalidades van a ser diferentes y van a chocar, pero si eres capaz de llevar a la persona a su centro, wow, desde ahí lo ve todo distinto. Y para mí es muy importante esta herramienta en la empresa familiar, donde ya os digo, se trabajan hace muchos años las emociones y yo lo que veo es que se quedan enredados en las emociones. Y es difícil salir de ahí, ¿sabes? Estáis más tipo freudiano. Vamos a ver de dónde viene el conflicto, por qué me pasa esto. Ya, bueno, pero hemos de salir de aquí. O sea, no me tengo que quedar en por qué, para qué es. Desidentificarse las emociones y conectar, y insisto, ¿no? En empresa familiar con lo que les une más que con lo que les separa, ¿no? Totalmente. Y ahí, en lo que acabas de decir, Alba, en identificar qué nos une, muchas veces, si solo estamos viendo la empresa, que yo soy de una rama y tú de otra y pienso otra cosa, es muy difícil cuando mi mirada está así y la tuya está así que encontremos un punto en común. Si yo expando la conciencia de algo, su rango es mucho mayor. Y el del otro también, hay más amplitud de rango para que veamos puntos que nos interesan a todos, ¿no? Entonces, igual hay familias en que los primos pues solo tienen relaciones
y hablan del negocio, pero si tú no te pones a formarles y a hablar con ellos de temas relacionados, como os decía, pues con el mundo, con la sostenibilidad, con qué significa tener dinero, qué es la prosperidad económica, qué es la riqueza, qué tiene que ver la riqueza con la prosperidad, el nivel de impacto en el mundo, física cuántica, cómo funciona como persona. Es decir, abres un montón de temas más allá de lo estrictamente jurídico y se dan cuenta que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Y desde ahí es mucho más enriquecedor hacer un proyecto conjunto. Qué bueno, qué bueno. Ya nos lo has respondido un poco, pero la pregunta es, ¿quiénes acuden a ti, no? Que hablábamos de empresa familiar. Sí, normalmente eso es, yo suelo, mi experiencia en Garrigues y lo que sigo haciendo ahora es empresas, familias que tienen empresa, ya tengan actividad o hayan vendido la empresa con actividad y lo que tienen es patrimonio. Entonces, mi función básicamente está en ayudarles a relacionarse a nivel tanto mercantil como sucesorio, como preparar la sucesión jurídica de cara a la siguiente generación, desde muchos niveles, desde el nivel de, oye, cómo nos organizamos, cómo hacemos que la siguiente generación se implique en el proyecto, esto que estábamos hablando ahora, trabajemos el legado, la misión, la visión, y luego toda la parte jurídica, cómo tomamos los acuerdos, qué órganos creamos y luego cómo transmitimos si fallecemos estas participaciones, etcétera. Dentro de todo este sistema, que es lo que básicamente es el trabajo que se hace con empresa familiar, además de la fiscalidad, por supuesto, que yo fiscalidad no toco, yo siempre digo, esto se puede hacer desde niveles de profundidad de conciencia muy diferentes. Tú puedes hacer esto desde un nivel de conciencia de, oye, simplemente vamos a estructurarnos y organizarnos, o puedes ir bajando capas y llegar a un nivel de profundidad donde la familia, cuando habla de misión, visión y valores, porque este es el primer ejercicio que todas las familias llevan 50 años haciendo, y yo me río con ellas y les digo, mirad, si todas las familias se rigieran por los valores que dicen que tienen en el protocolo familiar, digo, el mundo no sería así, pero vosotros y nosotros. Digo, oye, que aquí no hay que poner los valores que creemos que nos gustaría tener, es cuáles tenemos. Y es verdad que los puedes tener, pero yo ahora el tipo de... Digo, yo me puedo quedar en un nivel de conciencia de vamos a hacer un ejercicio de valores y todos acabamos igual. La honestidad, la sinceridad, el esfuerzo, la humildad, todos somos así, ¿no? En general. Y luego el punto ahora, cuando yo trabajo con ellos, es ¿qué estamos haciendo para estar ejerciendo y ejercitando este valor en mi día a día? ¿Qué ejercicios como familia lo medimos? Pero no porque sea medible, sino cómo nos ayudamos entre nosotros. Cuando digo honestidad, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, ¿tú eres consciente de si eres honesto o no lo eres? ¿Tú eres consciente de qué es la humildad? ¿De cuándo no estás siendo humilde o no? Entonces es llevar todo eso, que son ejercicios que se pueden hacer desde un nivel más superficial a uno de conciencia, ¿no? De misión, visión, mi misión en el mundo como empresa, bueno, mi misión, mi propósito y qué hago para conseguirlo, ¿no? Para conseguirlo, ser feliz en el proceso, por supuesto, y disfrutarlo. Entonces, hago básicamente eso con las empresas familiares y luego también estoy empezando a trabajar con profesionales alrededor de la empresa familiar para temas de formación en conocimiento del ser, y yo digo cosmogonía, es de cómo funciona el ser y cómo funciona en relación con el universo. Entonces, estos son temas de formación que hago con las familias, con la idea esa que hablábamos, ¿no? De expandir esos niveles de conciencia y que ellos vean que tienen muchos más puntos de encuentro de los que probablemente tendrían si solo hablan de la empresa. Y lo mismo con los profesionales que están alrededor de la empresa familiar, ¿no? Que en el fondo son abogados, consultores, economistas, directivos internos, de ir ampliando ese espectro de conciencia. Qué bueno. Como para dar, ¿no?, más coherencia, si cabe, ¿no?, Totalmente. luego los actos de la empresa, ¿no? Y sí, para que vaya que puedan tomar. Sí, porque estamos en lo mismo, ¿no? Si yo quieres ver esa foto en el planeta y en el mundo, pues tu empresa, o sea, yo creo que en las empresas hay muchas avanzadas en las que ya hablan de liderazgo horizontal, liderazgo consciente, liderazgo transformacional, pero a veces eso se queda en el nivel de la empresa y los directivos, y yo lo que les digo a la familia es, oye, eso para que funcione de verdad, la familia que está detrás, que es propietaria, es la que tiene que funcionar también así. Pero es que detrás de la familia hay yos individuales, que son los primeros que tienen que funcionar así, ¿no? Entonces, ese concepto de fractalidad y coherencia
para mí es muy importante en las empresas, porque si no es cuando empiezan todas las interferencias. Yo tengo un departamento de RSC, ¿no? De responsabilidad civil brutal o de sostenibilidad ahora, todo sostenible, pero yo no estoy haciendo esta transformación personal, ¿no? Entonces, esa incoherencia se transmite ahí fuera sin quererlo. Y entonces, bueno, es ayudar a esa coherencia, como tú decías, ¿no, Alexandra? ¿Y nos puedes poner, si se puede, un ejemplo de un caso reciente que quieras destacar, algo que te haya impresionado, ¿no? Al aplicar un poco tu metodología? Mira, a mí lo primero que me ha impresionado, pero sí es ver que que una a veces tiene prejuicios, ¿no? A decir, uy, a ver si cuento esto y cómo reaccionan. Sobre todo con las primeras generaciones, con personas que todavía son propietarios y que tienen 80 años o 70 años, que tienen un pedazo perfil, porque para haber creado un imperio, yo siempre trabajo, por mi experiencia en Garrigues, con grandes patrimonios, ¿no? Entonces, son personas que están hechas a sí mismas y que tienen un nivel de personalidad muy brutal, si no, no hubieran conseguido todo lo que han conseguido, ¿no? Entonces, a veces tienes el punto ese de, bueno, le voy a hablar de estos temas, le voy a salir por la ventana, ¿no? Y no, cuando uno va con el corazón y con la honestidad y al final, como estás tocando de esencia a esencia, traspasas esas barreras, ¿no? Entonces, casos me pasa mucho, es que de darles charlas en el Consejo de Familia de comunicación consciente y de ver que personas que no se hablaban o que están sentadas, que están así giradas, ¿sabes? De repente descubren eso, pues no sabía que te gustaba esto y no tal, y empiezan a tener un nivel de conversación muy distinto. O que entienden porque les ves cómo les cambia la cara y acaban de ver que lo que ellos piensan que es una verdad, se dan cuenta de que es una percepción, de que no es cierto. Entonces, es que les recolocas absolutamente, simplemente hablándoles de estos temas y dándoles 4 conceptos de, vamos a hablar de lo que es el ego, de cómo reacciona tu personalidad, y de repente descubren un mundo nuevo. Y eso cambia absolutamente el diálogo que estaba viendo sobre la mesa, absolutamente. Y luego hay anécdotas curiosas que no impactan tanto en lo jurídico, pero estaba con una familia que haciéndoles esto, ¿no? Una formación de comunicación consciente, eran desde chicos de 17 años a los mayores que tenían pues, prácticamente 60 años, ¿no? Había como 15 o 20, no me acuerdo ahora, miembros de la familia, y estábamos hablando de varios temas de, pues eso, cómo nos comunicamos, toda la interferencia del ego y de los patrones de ego en la comunicación, distinguiendo lo que es la esencia o la consciencia del ego. Entonces, de todos los temas que salieron ahí, uno de los chicos, que era bastante joven, pero ya tenía edad, 20 y pico, me hizo una pregunta sobre su relación personal con su pareja. Me dice, mira, es que te estoy escuchando y yo había quedado mañana para dejar a mi novia, pero estoy escuchando, entonces me empezó a hacer preguntas delante de toda la familia, o sea, se abrió un canal que dices, ole, y me dijo, o sea, me acabas de cambiar toda la perspectiva y siguen juntos. Me dijo, es que voy a cambiar toda la conversación con mi pareja, y luego la familia me decía, sigue con ella gracias a ti y a esa charla de empresa familiar. Me hizo cantidad de gracia. Luego también otra persona, y esto me sucedió todavía estando en Garrigues, que vino para ponerle un pleito, pero que como era de sucesorio, pues yo fui la primera persona de contacto y tuve la primera reunión, y era un tema que jurídicamente era contra su hermana, lo tenía ganado, no, lo siguiente, o sea, es que no había ninguna duda que él tenía razón jurídicamente, ¿no? Pero a raíz de la conversación le llevamos a un terreno en el de, pero ¿tú qué buscas? ¿No? Si, yo te digo que vas a ganar este pleito, ¿y es lo que quieres? O sea, ¿cuál es el deseo que estás buscando? La herramienta del derecho, la herramienta jurídica que tenemos, que es este procedimiento, te va a dar lo que tú me dices que buscas. ¿Pero es verdad que buscas eso? Pues salió de la reunión diciendo, no, ahora mismo voy a llamar a mi hermana y quedo para comer con ella, después de 5 años sin hablarse. Porque llegamos, después de toda la reflexión, a un punto de, en verdad, no quiero vengarme de ella, en verdad, la quiero y lo que quiero es estar con ella, pero no sé cómo acercarme. Entonces, muchas veces uno reacciona desde el dolor porque no sabe reaccionar desde otra manera, desde otro lugar de sí, ¿no? Entonces, llevar a la persona a decirle, mira, es que jurídicamente como abogado te puedo ayudar y lo tienes ganado, lo que tú quieras, pero vamos a ir más allá. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué buscas? Y en el fondo, para mí, mi experiencia lo que me lleva es a que todos buscamos solo una cosa, que es la unión o el amor, o llámalo como quieras, ¿no? Que es esa sensación de estoy unido, porque te lleva a eso, ¿no? Entonces, todo lo demás
es dolor, son capas de dolor, uno lo saca de tristeza, el otro lo saca como ira y tienes que ir tirando para atrás hasta que llegas a un núcleo que en el fondo lo que buscas es eso, el amor, la unión, la aceptación, etc. Y cuando te das cuenta que todos funcionamos igual, pues hay personas que sí puedes acompañarlas en ese proceso que lo hacen ellos, no tú, pero que es súper bonito verlo, ¿no? Hay otras que no, pero da igual, está bien todo lo que suceda. Pero en ese caso, de verdad, acabé yo casi llorando en la reunión porque pensé, wow, o sea, alguien que entra, yo dije, bueno, que no se entere mi hija, ¿sabes? Alguien aquí porque diga, oye, que has perdido, ¿sabes? Esto era un pleito ganado. Y digo, ya, pero es una persona feliz y he logrado que dos personas vayan a unirse, ¿no? Que yo creo que es lo bonito. Y ahora, antes comentábamos, se están moviendo, empezando a ver temas de abogacía colaborativa, ese papel del abogado, de, oye, es ayudarte. Yo recuerdo que hace años miré y un día pensé, que sí, ¿de dónde viene la palabra abogado? ¿No? Porque yo siempre me voy un poco a que en el origen de las cosas, ya sea de las palabras o de los actos, en el origen está toda la esencia, ¿no? Como en las semillas. Entonces empecé a buscar y abogado venía de advocatus, que era ad auxilium vocatus, del romano, que era el llamado al auxilio. Entonces empecé a leer que el abogado era el que llamaban para auxiliar cuando uno tenía había quebrantado las leyes de Dios o del universo en aquel punto, ¿no? Y era ese facilitador, ese intermediario, ese interpretador, y me pareció muy bonito, creo que es una profesión preciosa y de servicio, pero que nos perdemos muchas veces ahí, ¿no? Entonces es recuperar un poco el alma de servir. Y para mí, para servir a otro, antes uno tiene que estar muy centrado, porque si no es muy fácil perderse, ¿no? Si yo trato de prestar el asesoramiento desde la personalidad, aparece mis ganas de hacerlo súper bien, de que te tengo que dar la solución, de controlarlo, ¿no? Casi a veces hasta minusvaloras al cliente, ¿no? De tú no tienes la solución, pero yo te la voy a encontrar, es suyo tus problemas. Entonces, desde ahí para mí hay mucha distorsión en las profesiones de servicio. Entonces, te has de ir a la esencia. Para que no interfiera esa autoexigencia, ese nivel de control, que lo haces con la mejor intención, pero te pierdes en todo eso. Entonces empieza la inseguridad, etcétera. Entonces yo siempre intento hacer un ejercicio antes de cualquier reunión, de empezar con un cliente, que es, me centro en esa parte que yo decía de la esencia y siempre pido, por favor, que mi persona, mi personaje, mis miedos, mis dudas no interfieran en mi misión, que es puramente ser un canal y un espejo para esta persona. O sea, si esto acaba en que yo no le dé prestar un servicio o que ha de ser otro compañero o que salga de aquí lo que tenga que salir de esta relación, ¿no? Pero no lo que yo creo que tenga que salir. Qué chulo, qué bueno. O sea, no, esto que hablabas, ¿no? Es verdad, es que el abogar es al final estar al servicio de otros y a veces nos olvidamos por eso, por ese ego tan fuerte de querer tener la razón, de no, porque esto la ley dice que, pero oye, claro. que es más bonito que facilitar lo que facilitasteis en este caso, que es que él dijera, oye, mira, no, en realidad yo lo que quiero es tener una buena relación con mi hermana y no estropear esto, ¿no? O sea, exacto. Esta yo creo que es la abogacía del futuro, de facilitar esos entornos de confianza, precisamente de evitar en la medida de lo posible pues, batallas, luchas, se pierde mucha energía, emocionalmente se sufre mucho y parece a veces que es la única solución, ¿no? Porque así es como hemos estado viviendo, ¿no? Esta es la manera, meto una demanda y me espero 3 años a que se resuelva. Oye, ¿y si lo hacemos de otra forma? Sí. Además, para mí eso genera una satisfacción a corto plazo. El momento al que le genera satisfacción porque gana, digo yo, ¿no? Ese momento de he ganado o tengo la razón, si continúas, si siguieras viendo lo que sucede, pero igual que en nuestro día a día, en ese nivel de cortocircuito, cuando tú rompes la relación con alguien y ganas o tienes la razón o impones tu posición, después hay un bajón energético muy fuerte, porque hay un punto en el que tu esencia sabe, consciente o inconscientemente, que no era eso lo que tú buscabas, porque solo buscas una cosa como ser humano, que es la unión con el otro, no hay otra. Si tú te vas, lo que decíamos antes, ¿no? A las sabidurías antiguas, a las filosofías, no hay ninguna sabiduría ancestral que te lleve a un principio distinto al de todos somos uno. Claro. Cada uno lo explica de una manera, ¿no? Entonces, esa unión es lo que buscamos. Entonces, un ejercicio de la abogacía donde hay ganadores y perdedores, el que defiende una postura y la otra,
siempre te va a dejar en algún nivel insatisfecho. O cuando pierdes o también cuando ganas hay un vacío muy sutil, pero está ahí. Que muchas veces ganas, luego se genera el vacío, no eres consciente, pero tienes que volver a llenarlo. ¿Y cómo lo llenas? Con las ganas de, de volver a ganar un caso o de volver a tener razón, ¿no? Ese vacío llenado. Y eso acaba distorsionándote y vaciándote como persona, cuando entonces ya estás súper perdido en perfiles de adicción al trabajo, hiperexigente, te cambia la... Bueno, ahí sale cada personalidad distinto, pero eso es porque estamos en una dinámica que no es de unir y de ser colaborativo, sino de polarizar, ¿no? Y de tener razón y, bueno, pues, claro. Y de escasez, ¿no? Un poco, porque parece que o ganas o pierdes, no pueden ganar las dos partes, ¿no? Pues podríamos, ¿no? Por favor. Es que es encontrar esto cuando yo explico en las familias que en los órganos, en el consejo de familia o en las familias, las decisiones, la idea es tomarlas por consenso y nunca votar, es bajo esta idea. Y el consenso, siempre les digo, no es unanimidad, no es que todos levantemos la mano y votemos que sí o que no. El consenso es llegar a una postura intermedia en el que yo hubiera votado blanco, tú negro, pero entre todos llegamos al gris y estamos conformes y nadie se queda con la sensación de vencido o vencedor o renunciante o yo he impuesto mi posición. Porque eso en las familias, que yo no estoy en pleitos, sino en familias, pero la dinámica es la misma. Y además, yo creo que no nos damos muchas veces cuenta de esas ganas que tenemos siempre, ¿no? De imponer nuestra realidad. Entonces, es muy fácil decir, hay que llegar al consenso y a esa zona de acuerdo, y muy difícil, porque nuestra naturaleza nos lleva al tener razón o no, porque es como nos han educado, como nos han formado, nuestro entorno, no es tu esencia, pero sí la de ese personaje. Claro. Entonces, por eso para mí es tan importante técnicas que te lleven siempre al lugar donde por naturaleza está el consenso, está la unión, porque el personaje siempre va a querer ganar y tener razón, aunque luego se sienta vacío y tal, va a estar ahí queriendo tener razón y con esa sensación de me ha anotado un punto, ¿no? Entonces sí, pero no te va a dar nada. El instinto de sobrevivencia que al final te lleva a mayor desequilibrio y todavía mayor desequilibrio. Total. Y si no te das cuenta, claro, te has perdido por el camino, ¿no? Pero es importante, yo creo, como no es algo que nos hayan explicado en el cole, al menos a mí no, ni en el cole ni luego, ¿no? El cómo funciona, cómo funciona mi ego, cómo se alimenta, por qué me pasan estas cosas. Para mí es muy importante formar a la gente en esto, decir, oye, vamos a explicarlo. Hay lenguajes muy distintos, gente que lo explica desde maneras muy diferentes, cualquiera es bueno, el que te resuene. O sea, a mí me encanta estudiar muchas herramientas distintas. A mí me funcionarán una, pero me gusta conocer muchas porque el que tengo delante va a tener su propio camino. Entonces, le va a resonar más una herramienta u otra. Y por eso es importante, ¿no? Que tengamos muchas para trabajar. Y otro de los principios que siempre insisto mucho y que nos cuesta ver es la realidad no es, o sea, la percepción y la realidad las confundimos. La gente se piensa que las cosas son de una manera y eso es su percepción. Pero eso, da igual las veces que lo repitas, hasta que no hay una certeza interna de que es así y lo acabas entendiendo. Entonces, yo hay gente que se lo explico con física cuántica, el que es muy racional, digo, a ver, que hemos llegado aquí también, ¿sabes? Por onda partícula Heisenberg. A otro se lo explico con filosofía y a otro con mística, pero lo tienes que interiorizar. Porque no, es que es verdad, es lo como tú estás percibiendo la realidad. Total. Y te dicen, no, pero la mesa está aquí. Bueno, la mesa está aquí, la vemos todos aquí, pero... Entonces, bueno, es gracioso llevar a ese punto de reflexión a la gente, pero a mí me parece un diálogo súper necesario. Súper necesario, es el punto de partida, ¿no? Vemos las cosas tal y como somos y no tal y como son. ¿Cómo va a ser eso, no? Bueno, la realidad es neutra, qué sé yo, se dice de total, sí, de mil cosas. La vida sucede a través de ti, no son cosas que te pasan a ti, está sucediendo todo a través de ti. Entonces, hay mil expresiones, mucho lenguaje, pero el tema es que hay que integrarlo, eso, ¿no? Sí. Que cale. Dale, Alexandra, tú si quieres con la última pregunta y cerramos. Exacto. Pues mira, Arantxa, siempre acabamos pidiendo a nuestros entrevistados a ver si pueden enumerar 3 aprendizajes vitales, ¿no? Que quieran compartir con el público, siempre teniendo en cuenta que pueden ser tanto, ¿no? empresarios como profesionales del mundo de la abogacía, que por eso nos llamamos abogacía de conciencia. Entonces, si hay algo que quieras compartir con nosotros, algo que te haya servido, algo que te haya ayudado, pues adelante.
Pues, a ver, aprendizajes. Yo creo que cada día aprendo cosas nuevas, pero aprendizajes que se han quedado conmigo y por ahora siguen ahí, que les doy bastante valores. Uno, el sentido del humor. O sea, me parece fundamental en todo este ejercicio de autoconocerme a mí, conocer a los demás, entender qué pinto yo en el universo, mis niveles de existencia, o sea, ir siempre con una pedazo sonrisa en la boca, en el corazón y en el alma, reírse de uno mismo, porque si no te puede llevar a angustias existenciales relevantes, ¿no? Y a posturas como muy dogmáticas. Entonces, es siempre reírse. El primero para mí es fundamental. El segundo también es el no ser dogmático, el cada día aprendes cosas nuevas. O sea, lo que para mí hoy es una realidad es que mañana igual no lo es. O sea, es estar abierto a que todo cambia, todo se mueve y ese es el primer principio, ¿no? El de movilidad, el que siempre hay una capa más de profundidad y eso te ayuda a no querer tener la razón en todo, ¿no? Porque lo que ahora para mí es una verdad y te estoy tratando de transmitir como verdad, pues igual mañana no lo es, porque seguro que es una verdad relativa y es mi verdad, ¿no? Entonces, por más que a mí me haga disfrutar y me haga ver la vida de una manera, pues el saber que la primera verdad es que no hay ninguna verdad, ¿no? Y entonces el no aferrarme ni siquiera yo misma a nada, por más que me haya emocionado el descubrimiento que he hecho hoy sobre el ser o el universo. De decir, bueno, esto también solo es una capa más. Y esto ligado a la profesión, y este lo he hecho hace menos tiempo, os diría, es que a veces qué mala es la experiencia. Quiero decir, a veces como abogados no nos damos cuenta, y para mí fue un clic cuando lo hice, de que tratas de utilizar, como es habitual, la experiencia en otros casos, si tu experiencia de los últimos 10 años, 15 o con mis últimas 25 familias, les tratas de explicar a los demás que esto es lo que suele pasar por experiencia, esto es así, asá, ya no sé qué. Y me doy cuenta de que al utilizar estas expresiones, ¿no? al traer la experiencia, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces transfieres patrones que son de otras familias, de otros momentos, de otros tiempos, de otro tú, y entonces el decirle a una familia, no, es que esto siempre funciona así, ¿no? O la familia que a veces te dice, pero ¿esto cómo se suele hacer? ¿Qué les pasa a los demás? Entonces es importante, porque todos los profesionales ganamos peso con esa experiencia, pero hay que ponerla en cuarentena, esa experiencia, porque a veces si no, no te deja ver nuevas posibilidades, claro, nuevas maneras de hacer las cosas, no le das la oportunidad al que tienes delante de ser diferente de las últimas 10 familias que has visto. Es que siempre pasa esto con los primos. Bueno, igual no. Entonces, siendo coherente con los propios principios que estás estudiando, has de mantener tu mente muy limpia y que la experiencia no genere ya una creencia, una expectativa que esté generando una realidad, ¿no? Con esa familia y que tú misma la estés contaminando. Y dices, ¿ves? ¿Os ha pasado esto? Bueno, ya, es que acabas de hacer la transferencia de esa realidad. Entonces, este me parece un bucle importante en los profesionales de ser muy higiénico con esa experiencia, pero muy desde, oye, no desde esa parte de la personalidad, sino esta experiencia la tengo en la personalidad. Desde la esencia, desde la realidad última, todo es mutable y todo es cambiable, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre la experiencia y la expectativa de cosas nuevas me parece muy relevante. Sí, ¿no? Bueno, mantener un poco la abertura. Sí, nosotros también. Es que está todo muy relacionado y ahora has hecho muy buen cierre con eso de mantener no la apertura, que al final se está relacionando con lo que comentabas al principio, de oye, el cliente también tiene responsabilidad en esto que está pasando y nosotros, claro, sí somos observadores, somos especialistas en el derecho, pero siempre, claro, las soluciones con más perspectivas o de más personas o más puntos de vista siempre son más enriquecedoras. Sí, sí. Estamos buscando además soluciones nuevas, ¿no? Si queremos buscar un nuevo mundo, una nueva experiencia, pues es estar abierto a nuevas soluciones y que sucedan cosas bonitas que nos sorprendan a todos, ¿no? Estar abierto a eso. Yo creo que a veces estamos muy enfocados muchas veces en que no sabemos dar, que la gente no da, y lo que no sabemos a veces yo creo que es recibir. No sabemos recibir lo nuevo, no sabemos abrirnos, ¿no? a lo bonito y a lo nuevo. Y creo que es muy importante. Total.
declararnos aprendices, ¿no? Un poco el estar ahí abiertos a lo que pueda ocurrir sin lo que has dicho. La experiencia, bueno, utilizarla, pero no de una forma higiénica. Sí, higiénica. Bueno, sí, es como... Así que... Pues bueno, muchísimas gracias, Arantxa. Un placer, me ha encantado. Súper placer descubrirte tiempo después, porque la vida al final te lleva a encontrarte. No nos encontramos en muchos años, ¿no? Ni en el ascensor, y estábamos con una planta diferente y ahora nos encontramos ahí fuera, ¿no? Entonces, pero muy contentas de haber compartido contigo todo esto y ahí creando entre todos, tejiendo una red, tejiendo algo que yo creo que es muy bonito y que disfrutamos por el camino, y que mi experiencia es que el cliente lo nota, lo agradece, también lo busca, ¿sabes? Es como... Y es muy contagioso. Yo creo que yo soy de las que piensa que todo lo positivo, lo fresco, lo consciente se contagia y eso sí que es expandiendo. Totalmente. Bueno. Pues muchísimas gracias. Espero veros prontito y en persona. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, seguro que da para parte 2. Y a los que nos estén escuchando, también un abrazo muy grande. Gracias, Arantxa. Adiós. Gracias, adiós. Chao.